Hemos hablado bastante de las composiciones químicas el día de ayer, de los pesos, hemos visto también de los cementos en Bolivia. Bueno, también hemos visto lo que es el almacenamiento del cemento, agregados, el agua, ¿no? Aditivos también hemos visto. Y vamos a ver lo que es ya el agregado también hemos visto, el agregado fino, agregado grueso. Bueno, aquí hemos quedado por acá, ¿no? El hormigón, bueno, aquí hemos quedado, ¿no? Entonces, ¿qué es el hormigón? Básicamente, la tecnología de hormigón como tal. Es una mezcla natural en proporciones arbitrarias del agregado fino y agregado grueso, ¿no? Deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, sales, ¿no? Alcalis, materia orgánica u otras sustancias dañinas para el concreto. Todo lo que sea ajeno a estos aditivos agregados y la propia pasta de cemento no deben estar dentro del hormigón, ¿no? No son requeridos. Por lo general, el contenido de agregado fino es mayor al agregado grueso, ¿no? Por eso es de ahí viene la combinación 1, 2, 3, ¿no? Cemento, arena y grava. Este material. El hormigón podrá emplearse en concretos simples o armados. De resistencias de compresión hasta 140 kilogramos centímetros cúbicos a los 78 días. Esto es variable, ¿no? En los hormigones hay hormigones H10, H15, H21, H25, H30 y H35, ¿no? Los que comúnmente se utilizan en nuestro medio. En otros países, por ejemplo, utilizan H40, H45 y realmente hormigones demasiado resistentes, ¿no? Siempre que cumpla con la autorización del supervisor, ¿no? Entonces, cada hormigón tiene que estar regido en un pliego de especificaciones técnicas. Entonces, de acuerdo a eso, se va a poder dosificar el hormigón que queremos. El contenido mínimo de cemento, si se va a utilizar hormigón, será de 255 kilogramos por metro cúbico, ¿no? De concreto. Aproximadamente 6 bolsas para un concreto armado para un metro cúbico. Eso sería para un H21, ¿no? Pero este requerimiento es bastante bajo. Por lo general se utilizan 300 y 350 kilogramos sobre metro cúbico. Pero se puede llegar a H21 con esta dosificación. A diferencia del agregado global, el hormigón es un material zarandeado por una sola malla, ¿no? Sin embargo, el agregado global es un material mezclado intencionalmente para obtener una determinada propiedad. Bueno, es un conglomerado de lo que es el arena y grava, que ya viene en uno para mezclarlo con la pasta de cemento, ¿no? Eso que les dije que no es lo más recomendable, pero es posible, pero no es recomendable en mi criterio. Criterios para selección de la cantera de agregados, ¿no? En algunos casos corresponderá al contratista la ubicación y selección de las canteras de agregados disponibles en la zona. Esta deberá incluir estudios geológicos, petrográficos, composición mineral del material, propiedades físicas, resistentes, costo de operación, rendimiento, potencialidad y accesibilidad. Más que todo en nuestro medio, las canteras que sacamos de los agregados vienen de río, ¿no? No tanto de bancos de algún tipo de, ¿cómo puedo decir? De algún tipo de montaña, de algún lado que puedas explotar este tipo de agregados, ¿no? Directamente del río. Estas canteras seleccionadas deberán ser aprobadas por la supervisión previa presentación de certificados de ensayos de laboratorio. Entonces, cuando hagan una obra, tiene que tener su certificación de qué lugar, ¿no? Por ejemplo, en Sucre tenemos los lugares de Cachimayu, Río Grande, bueno, hay varios ríos donde se saca el agregado, entonces tiene que tener su ensayo de laboratorio. En la búsqueda de selección de la cantera, el ingeniero debe tener en cuenta sobre la ubicación, cantidad de agregados requerido, el tamaño máximo a ser empleado y las características generales de construcción. Asimismo, debe estar informado sobre los efectos que tienen las propiedades de este concreto, ¿no? Planimetría, características físicas y composición de agregado. Es lo mínimo, ¿no? Hay que hacer la serie de Taylor y determinar qué tipo de agregado tiene ese banco de préstamo de agregados. Como os digo, cada agregado de cada río tiene su diferencia, no es lo mismo. Bueno, el laboratorio seleccionado para la evaluación de las propiedades de los agregados deberá contar con equipos calibrados y conocer de los procedimientos normalizados, ¿no?
La selección y aprobación final de la cantera será hecha por el inspector previa presentación por el contratista de los certificados de laboratorio oficial. Entonces, el inspector de obra tiene que verificar de dónde se está saliendo el tren de los agregados, ¿no? Tiene que verificar el lugar de la explotación de los agregados. La selección y aprobación final de la cantera será hecha por el inspector, ¿no? Para la presentación del contratista y certificados de laboratorio oficial. Mediante el estudio de cuidadoso y selección adecuada de las canteras a ser utilizadas, el proyectista podrá conocer que los agregados que existen o pueden ser disponibles en la zona de trabajo y la conveniencia o no de su utilización. Hay agregados que no cumplen esas características, ¿no? Del agregado que debe pasar por la serie de Taylor. ¿Qué ensayos se realizan en estos materiales? La inspección podrá ordenar en cualquier etapa de la ejecución del proyecto ensayos de certificación de calidad de cualquiera de los materiales empleados. Ensayos del cemento y los agregados se realizarán de acuerdo a la norma NB 011 y ACTM correspondientes. Esto, por favor, les voy a pasar hasta el día sábado, en la noche, por favor, de estas dos, ya que están un poco, no las tengo bien ordenadas, ¿no? Entonces yo el día sábado les voy a ordenar todas las NBs y las ACTMs y se los voy a pasar por el WhatsApp, no hay problema. Así para que un poco repasen y vean a lo que me estoy refiriendo, ¿no? El ensayo de agua se efectuará de acuerdo a la norma NB 12.25.00, ¿no? Esa es la nueva norma del hormigón. Esa es la que reemplaza a la CBH 87, por si acaso, ¿no? La CBH 87 ya es obsoleta, ya ha quedado, ha sido muy buena, pero como les digo, ya esa es la norma, que está más actualizada de acuerdo a la ACI 318. Esto se efectuará en un laboratorio autorizado por la inspección, o sea, por la supervisión en este caso. Los resultados de los ensayos se anotarán en el registro anexo del libro de órdenes. Entonces, cuando ustedes hagan la supervisión, tienen que tener el registro de los ensayos que están haciendo en un libro de órdenes, ¿no? Esto es referido a la supervisión, por si acaso. Debiendo estar una copia a disposición de la inspección hasta la finalización de la obra, ¿no? Los resultados de los ensayos forman parte del documento entregados al propietario con el acta de resolución definitiva de obra. Entonces, en muchos proyectos se deben entregar todos los ensayos, ¿no? Con el acta. Eso ya es una parte del ¿cómo se llama? De la bitácora del supervisor de obra. Muestras de los materiales. Se tomarán muestras periódicas del agregado fino y grueso, de acuerdo a la indicada NB 595 o la CTMT 75, ¿no? En las especificaciones de obra se indicará la frecuencia de las tomas de muestras. La obtención de las muestras de agua se efectuará de acuerdo a lo indicado a la NB 12.25.001. En las especificaciones de obra se indicará la frecuencia de toma de muestras, ¿no? Entonces, esto ya depende del criterio del supervisor en coordinación con el director de obra. Se puede tomar muestras al azar, ¿no? Cualquier tipo de agregado que ustedes vean, indican acá yo quiero tomar la muestra y se toma, ¿no? Se saca la muestra en presencia del supervisor. El concreto es una mezcla de cemento Portland, agregado fino, grueso y que tiene la inclusión de aire y agua en proporciones adecuadas, ¿no? El aire que no lo requerimos, pero siempre viene con los agregados y con la pasta. Tiene ciertas propiedades verificadas esencialmente en endurecimiento y resistencia, ¿no? Entonces, el concreto, ¿qué es? El cemento Portland, agregados, agua y aditivos, como ya se comentaba anteriormente. El cemento y el agua reaccionan químicamente uniendo las partículas de los agregados, constituyendo un material heterogéneo. Algunas veces se añaden ciertas sustancias llamadas aditivos que mejoran o modifican algunas propiedades del concreto. Estas son adiciones, ¿no? Los aditivos son químicos, ¿no? Las adiciones, ¿cuáles son las adiciones de hormigón? Son las adiciones de fibras de acero, fibras de polietileno, fibras, no sé, naturales. Esas adiciones no son aditivos, ¿no? No modifican químicamente el hormigón, modifican las propiedades mecánicas del hormigón, las adiciones. A diferencia de los aditivos que químicamente modifican sus propiedades internas, ¿no? Internas de fraguado, de resistencia y todo eso, pero de forma, en una interacción química con el hormigón. En cambio, las adiciones, que es una parte específica de tecnología de hormigón, directamente van a
propiedades mecánicas mejoran la resistencia, digamos, a la tracción, en este caso con las adiciones fibras de acero. Importancia del concreto. Actualmente el concreto es un material de construcción de mayor uso, sin embargo su cualidad final depende en forma muy importante tanto del conocimiento del material como de la calidad del profesional, del ingeniero, ¿no? Entonces, del conocimiento del ingeniero que tenga de manejo de hormigón, depende la calidad de este tipo de hormigón. Calidad de ingeniero, calidad de hormigón. Más o menos eso es lo que quiere decir esto. El concreto en general es desconocido en muchos de sus 7 grandes aspectos, ¿no? Naturaleza, materiales, propiedades, selección, las proporciones, proceso de puesta en obra, control de calidad de inspección y mantenimiento de los elementos estructurales. Estos son para los que no manejan hormigón de forma técnica y ingenieril, ¿no? Como son los maestros y, bueno, los albañiles, ¿no? Que manejan más que todo empíricamente. Las posibilidades de empleo del concreto en la construcción son cada día mayores, pudiendo en la actualidad ser utilizados para una amplia variedad de propósitos. La tendencia de hoy en día no solamente utilizar hormigón, ¿no? Es utilizar las estructuras mixtas, digamos, ¿no? Estructuras de hormigón con estructuras de acero. Esa es la última tendencia que se tiene en estos últimos días. Pero el hormigón nunca va a pasar de moda, ¿no? Ya que es un elemento bastante, ¿cómo lo puedo indicar? Dócil, ¿no? Que puede dar cualquier tipo de forma. Entonces, por eso mismo, con la combinación de unas estructuras de acero, se puede hacer maravillas con el hormigón. Características del concreto. Entre los factores que hacen del concreto un material de construcción universal, tenemos la facilidad con que puede colocarse dentro de los encofrados de casi cualquier forma, mientras aún tiene una consistencia plástica, ¿no? Entonces, cualquier forma que usted se pueda imaginar, teniendo el conocimiento necesario, se puede hacer con el hormigón. Su elevada resistencia a la compresión es lo más importante, ¿no? Porque hace una de sus características fundamentales, tanto para columnas y arcos. Su elevada resistencia al fuego y a la penetración de agua también es muy importante, ¿no? Tiene una buena resistencia al fuego y también en algunos casos puede ser un hormigón bastante impermeable, ¿no? Con algún aditivo de refuerzo. ¿Qué desventajas tenemos en concreto? Con frecuencia el concreto se prepara en el sitio y condiciones donde no hay un responsable absoluto de su producción, ¿no? Es decir, el control de calidad no es tan bueno. O sea, el hormigón, si ustedes no le dan el debido manejo adecuado, sí, como ven acá, esto es lo que no se debe hacer nunca, ¿no? Hay que se debe poner acá. Nomás se puede hacer un hormigón en un lugar donde hay pasto y tierra, ¿no? Esa es la peor práctica de uso del hormigón. El concreto es un material de escasa resistencia a la tracción. Esto hace difícil su uso en elementos estructurales que están sometidos a tracción por completo, ¿no? Como los tirantes o en parte las secciones transversales como vigas u estos elementos sometidos a flexión, cortante y flexocompresión. Por eso se utiliza el hormigón armado, ¿no? Pues el hormigón más el acero, el hormigón en masa más el acero nos da el hormigón armado. El hormigón armado más los elementos estructurales de acero puro, digamos, perfiles de acero combinados con elementos estructurales de hormigón, esas son estructuras mixtas, ¿no? Entonces eso ya es lo más reciente, no reciente, pero que ahora está entrando más en uso, ya que las estructuras de hormigón mixta con perfiles de acero o embebidos en los perfiles de acero embebidos en hormigón se utilizan ya hace bastantes años, pero hoy en día se les ha dado un mejor uso. Composición del concreto. Hemos dicho que el concreto básicamente tiene la pasta de cemento, que es cemento, agua y aire, y agregados fino y grueso, ¿no? Funciones de la pasta. La pasta tiene 4 grandes funciones del concreto. Contribuir a dar propiedades requeridas al producto endurecido, separar las partículas de agregado, llenar los vacíos entre las partículas de agregado y adherirse fuertemente a ellas, ¿no? Proporcionar lubricación a la masa cuando esta aún no está endurecida, ¿no? Si no hubiera la pasta de hormigón, no podríamos darle la forma de queremos para una viga, una columna, una zapata. Entonces, la pasta de por sí no tiene ninguna resistencia estructural, tiene que sí o sí tener combinación de los agregados finos y gruesos, ¿no? Esto ha sido desarrollado durante muchos años, esta ciencia de poder mezclar estos 3 componentes, ¿no? Propiedades de la pasta. Las propiedades físicas y químicas del cemento, las propiedades relativas del cemento y agua en la mezcla,
el grado de hidratación del cemento dado por la efectividad de la combinación química entre este y el agua, ¿no? Entonces, el agua con la pasta de cemento realiza una interacción química en la cual se puede, como les digo, se puede ver lo que es la interacción química. Entonces, eso hace que reaccione con la pasta de cemento y se adhiera a las partículas de agregado fino y grueso. Influencia de la pasta en el concreto. El concreto como material de construcción está influenciado por las características de la pasta y propiedades finales de las mismas, ¿no? Sin desconocer el papel del agregado en las características finales del concreto. Este agregado, ¿qué le va a dar a la pasta? Le va a dar resistencia, tenacidad y dureza. Para un cemento dado, las características y porosidad de la pasta dependen fundamentalmente de la relación agua-cemento y del grado de hidratación del cemento, siendo mejores las propiedades del concreto y menor su porosidad cuando más baja sea esta relación, ¿no? Su trabajabilidad. Esto es bastante importante. Se entiende por aquella propiedad del concreto que en estado no endurecido se determina su capacidad para ser manipulado, transportado, colocado y consolidado, ¿no? Con un mínimo de trabajo y un máximo de homogeneidad. ¿Qué es decir homogéneo? Que toda la pasta tiene la misma consistencia, ¿no? Así como para ser acabados sin que se presente segregación. La segregación, sabemos qué es ¿qué es la segregación? Es referida a la dispersión, ¿no? De agregados gruesos con los finos arriba y los más pesados se van abajo. Eso se llama segregación, ¿no? La separación de los agregados y la pasta. La trabajabilidad es una propiedad que no es mesurable dado que está referida a las características y perfil del encofrado, ¿no? A la cantidad de distribución del acero, de refuerzo y de elementos embebidos. Y procedimientos empleados para compactar el concreto. Para facilitar el trabajo de selección de las proporciones de la mezcla, se reconoce que la trabajabilidad tiene relación con el contenido de cemento en la mezcla, ¿no? Granulometría, proporción de agregado en la mezcla, cantidad de agua y aire, así como el uso de aditivos. Entonces, hemos dicho ya, recapitulando el día de ayer, si tenemos un hormigón que es bastante seco, le ponemos un aditivo para poder darle trabajabilidad, ¿no? Un aditivo plastificante, perdón, fluidificante, entonces va a ser un hormigón con bajo contenido de agua, pero muy trabajable. En términos de resumen, habrá una mayor trabajabilidad cuando la mezcla contenga más agua, más finos, agregados redondeados, más cemento, adiciones fluidificantes, ¿no? Y o plastificantes también se puede utilizar. Las tres primeras repercuten en la baja resistencia del concreto. Tiene mucha agua, mucho fino, mucho agregado y poco cemento, entonces no va a tener mucha resistencia, ¿no? Debido a la gran cantidad de factores que determinan la trayectoria del concreto, algunos de estos propios de cada estructura no se han desarrollado en un método adecuado para la medirla y la determinación de la misma. En cada caso depende principalmente de los conocimientos y experiencias del ingeniero encargado del diseño de la mezcla. Entonces, esta experiencia lo tienen que adquirir con el tiempo. O sea, yo les puedo explicar todo el procedimiento de manejo de hormigón, dosificación, pero ustedes tienen que vivirlo, eso tienen que experimentarlo, ver, palpar, verificar, inclusive visualmente. El hormigón contiene una consistencia pastosa, ¿no? No es ni muy líquido, ni muy seco. Ahí se da cuenta uno más o menos cuál es el revenimiento bajo de buen cubero, digamos, ¿no? Pero siempre hay que verificar con el cono de gas. Consistencia. La consistencia del concreto es una propiedad que define la humedad de la mezcla en el grado de fluidez de la misma. Entendiéndose con ello, cuanto es más húmeda en la mezcla, mayor será la facilidad que el concreto fluirá durante la colocación. Entonces, esto va referido a lo que es la cantidad de agua, ¿no? Más agua tiene menos consistencia. Menos agua, mayor consistencia, pero la consistencia tiene que ser pastosa, ¿no? Denominamos consistencia la mayor o menor facilidad que tiene el concreto fresco para deformarse o adaptarse a la forma especificada, ¿no? La consistencia depende del agua de amasado, tamaño del agregado, granulometría y forma de los agregados influyen mucho en el método de compactación, ¿no? Entonces son agregados de piedra chancada,
es muy poco trabajable y además la consistencia es variable, ¿no? No tengo la oportunidad de trabajar mucho con elementos de fibra chancada, he visto, pero no son muy, puede tener una buena resistencia, pero son más las desventajas que las ventajas. Los normas alemanas clasifican el concreto de acuerdo a su consistencia en tres grupos: concretos consistentes o secos, concretos plásticos y fluidos, ¿no? Eso es lo que generalmente manejamos en la norma: seco, plástico y fluido. ¿Cuál es cuál es lo óptimo para manejar un hormigón sin aditivos, digamos? Seco, no. Fluido tampoco. Plástico, ¿no? Ahora, con aditivos podemos manejar los concretos secos y con aditivos lo puedes volver plástico o hasta fluido, ¿no? Los fluidos básicamente utilizan para estructuras de, ¿cómo lo digo? El shotcrete, ¿no? El shotcrete, que es el torcreto también le dicen, que es un hormigón lanzado con bomba, ¿no? Para túneles, para lugares inaccesibles, digamos, para poder manipular eh, mangueras más que todo, ¿no? Porque el hormigón tiene que ir por mangueras, tiene que ir a lugares inaccesibles, entonces se necesita un hormigón fluido. Pero eso se lo hace con aditivos para que tenga una alta resistencia. Los norteamericanos clasifican el concreto por el asentamiento de la mezcla fresca, ¿no? El método de determinación empleado es conocido como el método de cono de asentamiento y cono de Abrams. El método Slump, también en inglés, y define la consistencia de la mezcla por el asentamiento medido en pulgadas o en centímetros. Nosotros manejamos el método internacional, sistema internacional, el métrico, ¿no? En la actualidad se acepta una correlación entre la norma alemana y los criterios norteamericanos, considerando que a las consistencias secas corresponden asentamientos de 0 a 2 o 0 a 5 milímetros, o sea, 0 a 2 pulgadas, o de 0 a 5 milímetros, o sea, 50 milímetros, perdón, o sea, 5 centímetros. A las consistencias plásticas correspondientes de 3 pulgadas a 100 milímetros, que son 10 centímetros, y las fluidas que son más de 125, ¿no? Más de 2 centímetros. Tolerancias, ¿no? Concreto seco, plástico, fluido. Aquí tenemos la intervalo y las tolerancias más menos 1 en todos los casos. En concretos, como les dije, de pavimentos rígidos, lo normal para la trabajabilidad, digamos, en concreto, sin aditivos, el asentamiento se puede manejar de entre 5 y 7 centímetros, ¿no? Ahora, con aditivo fluidificante, podemos manejar 2 centímetros o 3 de asentamiento, y eso nos va a dar un buen, nos va a dar un hormigón casi fluido, ¿no? Con el aditivo, por lo menos, he visto lo que baja, unos 10 a 12 centímetros baja, ¿no? Esas cosas no hay en las normativas, no sé por qué, pero debe haber un estudio, ¿no? De un hormigón, digamos, que tenga un asentamiento de 2 centímetros, haciendo las correcciones con el aditivo para que esté más trabajable, cuánto baja o cuánto es el límite, digamos, algo así. No hay, la verdad que no he visto yo esa normativa, pero sería bueno hacer una investigación sobre eso también, ¿no? O sea, les estoy dando varias opciones o varias ideas para que ustedes hagan investigaciones o proyectos de grado en ese sentido, ya que solamente las normativas o como les digo, las especificaciones, las fichas técnicas o aditivos, dice la cantidad por metro cúbico que debe colocar un aditivo, pero en ninguna parte dice cuánto va a bajar el rendimiento, ¿no? Por ejemplo, el aditivo se maneja del 2, 3%, hasta el 5%, ¿no? Del total de la masa del hormigón. Esas son las cantidades que generalmente hay, pero eso les voy a mostrar más adelante, ¿no? Las guías, en los, ¿cómo les digo? Las fichas técnicas, ¿no? De los aditivos. Homogeneidad y uniformidad. Es la cualidad que tiene en concreto para que sus componentes se distribuyan regularmente en la masa en varias amasadas, ¿no? Esta depende de buen amasado, buen transporte, buena puesta en orden. Se pierde la homogeneidad por 3 causas: irregularidad del mezclado, exceso de agua, cantidad y tamaño máximo de los agregados gruesos. Esto provoca segregación, separación de los áridos y finos, decantación, los áridos gruesos van al fondo y los finos se quedan arriba. Esto es más o menos parecido a la decantación o la segregación, ¿no? Separación de gruesos y finos.
Aquí hay un temita por si acaso, ¿no? Cuando hacemos una mezcla en situ, así con la mezcladora, así, por lo general se debe mezclar de 2 a 3 minutos, ¿no? Es lo que dice la norma. Si estamos mezclando 3 minutos y vemos que la pasta está seca, hay todavía un lapso, ¿no? De un minuto que podamos hacer una modificación. Pero una vez que ya se coloca, digamos, esta pasta, digamos, en un muro de contención, digamos, vemos que está seca y ahí le metamos agua, ahí ya lo ordenamos, digamos, ahí sí lo fregamos, ya que el hormigón ya ya se está consolidando. Después ya de una hora, ya hasta 2 horas, ya empieza a partir de una hora ya empieza lo que es el proceso de fraguado, ¿no? Entonces ya ese nuevo agua que le estás colocando ya no va a hidratar el hormigón, lo que va a hacer es a causar una escarcha, como una película encima y se va a agrietar. Eso, pero se lo ve en la práctica, no dice en ninguna manual, bueno, lo que no he visto en ninguna parte de la norma indica eso, ¿no? Impermeabilidad. El concreto es un sistema poroso y nunca va a ser totalmente impermeable. Se entiende por permeabilidad como la capacidad de que tiene el material de dejar pasar a través de sus poros un fluido. O sea, no siempre agua, cualquier fluido que pase por el hormigón es un material permeable o impermeable. ¿No? Si pasa el fluido es permeable, si no pasa, impermeable. Para lograr una mayor impermeabilidad se puede utilizar aditivos impermeabilizantes, así como mantener una relación de agua-cemento muy baja. La permeabilidad depende de finura del cemento, cantidad de agua y compacidad, o sea, la cantidad de la finura, de qué tan fino es ese cemento, nos puede dar un hormigón más permeable. Y la agua, ¿no? El agua, como siempre os digo, hay que controlar la cantidad de agua. La permeabilidad se corrige con una buena puesta en obra. Durabilidad. El concreto debe ser capaz de endurecer y mantener sus propiedades en el tiempo, aun en aquellas condiciones de exposición que normalmente podrían disminuir o hacerle perder su capacidad estructural. Por lo tanto, se define como un concreto durable es aquel que puede existir en grado satisfactorio los efectos de las condiciones de servicio a los cuales está sometido. Entonces, como les dije, en pavimentos rígidos, lo mínimo que se puede hacer, aceptar un tiempo de vida útil es de 20 años. Pero si es un pavimento de carretero, pavimento de una vía principal de primer orden, por lo menos tiene que tener una vida útil de 30 años, ya que son proyectos bastante caros, ¿no? En vías urbanas, lo mínimo son 20 años, y en vías de primer orden, el hormigón debería mantener sus condiciones de 30 años. Eso les digo, vida útil de 20 a 30 años, no quiere decir que en 20 años va a estar totalmente deshecho, simplemente que en 20 años, como les digo, la pérdida de servicialidad va a llegar a su límite, ¿no? Pero aún va a funcionar. Para eso se tienen lo que son recapados, reconstrucciones, reparaciones y todo, ¿no? Si hay un buen mantenimiento, inclusive los hormigones pueden llegar hasta 40 años o más. Eso se ve, pero con experiencia y con los estudios que uno puede hacer en varios casos. Entre los agentes externos y internos capaces de alterar contra la durabilidad del concreto, hay que alterar, ¿no? Se encuentran los procesos de congelación de hielo. Ayer me indicaba, ¿no? ¿Qué pasa si en un hormigón para vengar el frío? Si no colocamos un aditivo de incorporador de aire, entonces los procesos de congelación de hielo y deshielo van a fisurar este hormigón y van a ver que no va a durar ni 5 años. A los 2 años ya puede estar totalmente en malas condiciones. Los humedecimientos y secado. Este humedecimiento generalmente hay que evitarlo en el momento que está habiendo cambio de temperatura, ¿no? El gradiente térmico, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Cuando hay una diferencia de temperatura muy marcada de una hora, digamos, determinada desde las 9, 10 de la mañana, digamos, y puede cambiar la temperatura a las 7, en más de 5 grados centígrados y a los 10 grados, digamos, de 12 grados a los 22, puede subir o puede bajar, entonces esos enfriamientos o calentamientos pueden afectar lo que es la resistencia. La acción de cloruro y sulfatos, como les dije, los sales y los sulfatos. La resistencia al intemperismo severo mejora significativamente con la incorporación de aire al concreto.
especialmente en ambientes menores de 4 grados, ¿no? Entonces, bueno, hay bastantes normas que indican que menores a 10 grados centígrados ya hay que tener en cuenta lo que es los incorporadores de aire, ¿no? Para poder prevenir. Pues eso ya depende también de la experiencia y del tipo de hormigón, del tipo de cemento. Resistencia. La resistencia del concreto está definida como el máximo esfuerzo que puede ser soportado por dicho material sin romperse, ¿no? Dado que el concreto está destinado principalmente a tomar esfuerzos de compresión. Es la medida de su resistencia a dichos esfuerzos la que se utiliza como índice de su calidad. Entonces, un hormigón que tiene buena resistencia, por lo general, no voy a decir que es lo principal, pero por lo general es un buen hormigón, ¿no? Basta que tenga una buena resistencia, por ende ya tiene una buena capacidad de la flexotracción, y bueno, tiene compacidad, tiene dureza, resistencia, ¿no? Justamente como esto, como indica. La resistencia es considerada como una de las más importantes de las propiedades del concreto endurecido, siendo esta la que generalmente se emplea para la aceptación o rechazo del mismo. Entonces, cuando hacemos un control de calidad, ¿qué hacemos lo primero? Verificar si es un H21, tiene que superar el H21, igualar o tener una diferencia de más o menos 10%. O sea, esas las tolerancias en supervisión. Si llega, digamos, un H21, un H20, se puede tomar en cuenta que ha habido un problema en la conformación de los probetas, ¿no? Pero si baja un poco más, ya se rechaza y directamente se hacen las indagaciones para hacer los testeos, ¿no? De esclerómetro, extracción de núcleos. Eso que vamos a ver en control de calidad, les voy a explicar con más detalle qué se puede hacer cuando hay estos problemas. Cuando hacemos los ensayos de probetas, por si acaso, se toma el promedio de todas las probetas. Si son 10 probetas que hemos roto, se saca el promedio de las 10, esa es la resistencia del proyecto. Puede haber probetas que sean más, que sean menos, pero el promedio tendría que superar o igualar al H21, ¿no? En un hormigón estructural. Se baja un H20, o sea, un 10% de su resistencia, o H19 tal vez, puede ser el 10% como máximo. Entonces ya se le echa, no, es menor al 10%, perdón, ¿no? O sea, un 9% máximo de resistencia podría bajar, pero 10 ya se rechaza. La resistencia del desgaste puede ser tan importante como la resistencia a la compresión, ¿no? Prácticamente todas las propiedades del concreto endurecido están asociadas a la resistencia y en muchos casos en función del valor de ella que se cuantifica y cualifica, ¿no? Entonces, muy importante también verificar lo que es el ensayo de Los Ángeles, ¿no? Para verificar si el agregado también es el más óptimo. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar, no se fíen tanto de las probetas, simplemente también vean lo que es el desgaste de Los Ángeles, ¿no? Eso por efecto de la abrasión que puede perder propiedades. Eso más que todo referido allá cuando el hormigón está en una etapa de funcionamiento y con una cierta vida útil. El norteamericano Gilly, apoyándose en sus propias observaciones, demostró que la resistencia del concreto está en función de 4 factores. Relación agua-cemento, como ya ustedes han explicado y saben, relación cemento-agregado, eso también es un concepto nuevo para algunos, gradometría, perfil, textura superficial, superficial, resistencia y dureza del agregado, tamaño máximo de agregado, ¿no? Entonces también esto también tiene una influencia importante en la resistencia. Aunque esta ley de Guille fue perfeccionada por Powers, aplicado el principio de relación gel y espacio ocupado por el gel y el de la relación agua-cemento, es decir, hay una relación de gel que quiere decir el aire que puede ser fluido en el hormigón, se tiene esta relación, ¿no? Resistencia concreta los 28 días, relación gel-espacio, grado de hidratación del cemento y relación agua-cemento, ¿no? Pero esta relación no es muy conocida, ¿no? Es otro estudio simplemente que han hecho para corroborar lo que es la relación agua-cemento, ¿no? Pero podrían hacer la prueba con esta relación, ¿no? Esta pequeña ecuación.
Adicionalmente, los factores indicados pueden influir sobre la resistencia final del concreto y por lo tanto deben ser tomados en consideración en el diseño de las mezclas. Los siguientes: cambio del tipo de marca y tiempo de almacenamiento y materiales cementantes empleados en obra. Entonces, si nosotros hacemos un hormigón con un cemento francesa y luego le colocamos Itacamba, no va a ser lo mismo. No se va a comportar igual, ya que el cemento tiene otras propiedades de menor calidad que el francés, ¿no? Eso es lo que he visto en muchas obras. Tal vez habría que manejarle el cemento, tal vez este Camba. No se ofendan los Cambas, pero el Itacamba no es tan bueno en cuestión de alta resistencia, ¿no? Entonces habría que pedir la dosificación y volver a hacer la dosificación, volver a hacer los ensayos de materiales y todo, porque el cambio de material no es lo aconsejable, ¿no? Características del agua, en aquellos casos que no se emplean agua potable, ¿no? Pues laboratorio. Ya les he dicho, las condiciones que están en la norma, los límites que se pueden aceptar de un agua de pozo o un agua de río. Presencia de limos, arcillas, micas, carbón, humus u otros materiales orgánicos en los agregados. Modificadores de la granulometría del agregado, como el consiguiente incremento de la superficie específica y la demanda del agua para una consistencia determinada, ¿no? Entonces yo les he dicho, el material chancado absorbe más cemento. El de canto rodado, no tanto, ya que las caras aristas, ¿no? Si ustedes van a medir las aristas de un material chancado, tiene mayor área que una de canto rodado. Entonces, no es muy conveniente entonces usar por tema de costo el canto rodado, ¿no? Pero en algunos casos se puede utilizar para utilizar en algunas estructuras especiales. Presencia de aire en la mezcla, lo cual modifica la relación de poros. Cemento, siendo a mayor resistencia del concreto cuando está en es menor, ¿no? Cuando hay menor cantidad de poros, la resistencia, bueno, cuando hay mayor cantidad de poros, afecta la resistencia, ¿no? Ya que esos poros son vacíos, los vacíos no generan ninguna resistencia, ¿no? La incorporación de aire en las mezclas en porcentajes adecuados mejora la durabilidad y trabajabilidad del concreto. Esto ya lo he dicho, ¿por qué? Por el efecto del frío, digamos, en algunos casos. Pero tiende a disminuir la resistencia en porcentaje de 5% por cada 1% de aire incorporado. Entonces hay 1% en un metro cúbico, disminuye 5% de resistencia, vale decir, de 210 a 200, digamos. El empleo de aditivos que pudiera modificarse el proceso de hidratación del cemento y por lo tanto resistencia del concreto, ¿no? Entonces el aditivo es lo que nos va a ayudar. Teniendo en consideración tanto su número como su complejidad, es evidente que una determinación segura de la resistencia del concreto únicamente puede basarse en mezclas de prueba, ya sean de laboratorios en obra, así como resultados de experiencias previas con los materiales, a ser empleados bajo condiciones similares. Eso se refiere más que todo a la experiencia que uno tiene cuando hay cantos rodados, digamos, de algún río, donde ya conocen a gente que no son buenos. Entonces, si saben que son malos, por ejemplo, aquí en Sucre tenemos el río Chuquichuquí, una fuente de agregados. Y muchos de los que construyen saben que esos agregados no son tan buenos como los del río Cachimayo, digamos, que es otra fuente de agregados y que son de mayor dureza. O sea, no necesitan tanta ciencia para ir a hacer los laboratorios, muchos que hacen empíricamente hormigones porque saben que ese agregado por experiencia no es bueno. Pero para nosotros sí es determinante hacer las pruebas, sea de cualquier lugar, rige hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Porque somos profesionales en el área, no podemos basarnos simplemente en una tendencia que tienen los del lugar, ¿me entienden, no? Densidad. En determinados tipos de obra, la selección de las proporciones de mezcla de concreto se efectuará fundamentalmente para obtener altas densidades, ¿no? En estos casos, empleando agregados especiales, se pueden obtener concretos trabajables con pesos unitarios del orden de 5.000 kilogramos metro cúbico, ¿no? O sea, muy densos, muy pesados. O sea, utilizamos los concretos pesados para obras de sostenimiento como muros, también ciclope, ¿no? O presas también, ¿no? Todo lo que ayude a hacer un hormigón pesado nos ayuda para esos tipos de estructuras, sostenimiento de taludes también. Ejemplo de aplicación de tales concretos son los recubrimientos pesados empleados para mantener las tuberías de los oleoductos
debajo del agua, también es otra aplicación. Las pantallas de protección contra las radiaciones en las centrales nucleares es otro tipo de aplicaciones que no son muy comunes. Y determinados elementos empleados para aislamiento de sonido, ¿no? Como se puede decir, como aislantes. La generación de calor, esto es muy importante. Es un aspecto importante de la selección de proporciones de los concretos masivos, que es el tamaño y perfil de la estructura en la cual ellos van a ser empleados, ¿no? Ellos, debido a que la colocación de grandes volúmenes de concreto puede obligar a tomar medidas para controlar la generación de calor debido al proceso de hidratación del cemento, con los resultantes cambios de volumen en el interior de la masa de concreto. Y el incremento en el peligro de fisuración del mismo. O sea, eso es lógico. Gran cantidad de hormigón, la fisuración es casi inminente. A menos que se tenga todos los cuidados necesarios, la fisuración del hormigón no va a poder evitarse, ¿no? Pero se puede controlar con un cemento de bajo calor de hidratación, con un buen curado, colocando las condiciones óptimas, puede inclusive medirse la temperatura del hormigón, la variación de la temperatura, hay que cuidarlo como a un bebé, digamos, este hormigón cuando está a alta temperatura, ¿no? Para que no haya, para evitar un gradiente térmico. Como regla general para los cementos normales tipo 1, la hidratación deberá generar una elevación de temperatura del concreto del orden de 6 a 11 grados, o sea, una variación de ¿cuánto? 5 grados, ¿no? Por saco de cemento, por metro cúbico de concreto. Aquí está la cosa, ¿no? Por un metro cúbico. Si la elevación de la temperatura de la masa de concreto no es mantenida en un mínimo, o si no se permite que el calor se disipe en una velocidad razonable, o si se permite que el concreto se enfríe rápidamente, puede presentarse agrietamiento, ¿no? Es básicamente lo que se explicaba. Entonces aquí tenemos un gradiente de 5 grados, o sea, hay que tratar de mantener ese gradiente. Si es más, ya puede generar la fisuración, pero es inevitable. O sea, por más mínima que haya, va a haber siempre fisuración, pero la idea es que esa fisuración no sea estructural. Tiene que ser una evaluación, digamos, de las fisuras, si son estructurales o no. Eso está referido también en la guía de la ACI y de la CTM. Escurrimiento plástico. Cuando el concreto está sujeto a una carga constante, la deformación producida por la dicha carga puede ser dividida en dos partes. La deformación elástica, la cual ocurre inmediatamente y desaparece totalmente en cuanto se remueve la carga. El escurrimiento plástico, el cual desarrolla gradualmente, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Que por el mismo peso va a haber un asentamiento, ¿no? Va a haber una deformación. El descubrimiento plástico puede, por lo tanto, ser definido como el alargamiento o acortamiento que sufre una estructura de concreto como consecuencia de una solicitación uniforme y constante de tracción y compresión respectivamente, ¿no? O sea, por los procesos internos de su peso propio, digamos, puede decir, acortamiento, tracción, digamos, que puede estar sometido a un elemento estructural en el momento de probado. La magnitud del descubrimiento plástico depende de la resistencia del concreto y del instante en que comienza a actuar la solicitación permanente. A igualdad de concretos, depende de la concesión petrográfica, o sea, el agregado, o igualmente la forma o tiempo de curado. O sea, el curado es fundamental para controlar también esto. En este caso, si hay problemas de descubrimiento plásticos, es mejor utilizar un hormigón de fraguado rápido, ¿no? Acelerante de fraguado en este caso. Dilatación térmica. Sabemos que las propiedades térmicas del concreto son importantes en relación con el mantenimiento de los valores mínimos de los cambios de volúmenes. La conductividad térmica es la medida de la velocidad con la cual el calor es transmitido a través de un concreto de área y espesor unitario, ¿no? Cuando hay una diferencia unitaria de temperatura entre dos caras. A esto se lo denomina gradiente térmico. ¿Qué es el gradiente térmico? Entonces, es el cambio brusco de temperatura de un punto a otro punto en un tiempo, en un determinado tiempo en este caso. Como coeficiente de dilatación térmica de concreto puede aceptarse este valor, ¿no? Este es un coeficiente promedio de dilatación térmica, siempre que no se determine otro valor para casos especiales. Entonces, aquí en equipos especiales donde se puede determinar lo que es la expansión del hormigón, ¿no? Generalmente estos equipos, pero no se los tiene en Bolivia. En algunas plantas creo que sí, pero bueno, por lo general no son muy comunes verlas. Otras propiedades mecánicas de concreto.
Resistencia a la compresión se utiliza generalmente como indicador de la calidad del concreto. Es claro que pueden existir otros indicadores más importantes dependiendo de las solicitaciones y de la función de elemento estructural o estructura, detallada en la norma ACI 318. Aquí también nos indica lo que es la resistencia a compresión, es la resistencia característica del concreto, ¿no? F'C, que se llama el diseño del concreto térmico armado. Resistencia del concreto en la estructura real. En general, la resistencia del concreto en la estructura real tiende a ser menor que la resistencia característica del concreto obtenida en laboratorio a partir de las pruebas fabricadas y ensayadas de acuerdo a las normas, ¿no? Recuerde que, en teoría, las probetas miden el potencial resistencia del concreto a la cual representan. Y me dirán, ¿por qué no se puede hacer el curado en la obra, ¿no? Las normas indican que debe hacerse en laboratorio y todo. Bueno, hasta ahora hay mucha discrepancia, ¿no? Dicen que sí debe hacerse en obra y debe ser una corrección a la resistencia. Por eso se piden que las probetas siempre lleguen, bueno, por lo general se pide que siempre puedan superar, si es un H21, llegar a un H23, 24, suponiendo que la resistencia en obra va a ser menor. Otra parte que también en consecuencia los hormigones cuando llegan a los 28 días no llegan a su máxima resistencia. Pasan a los 6 meses y ahí llegan también a su máxima resistencia. Entonces, considerando que el hormigón aún puede llegar a una resistencia mayor, puede compensar lo que no está lo que está en obra, lo que no se ha hecho en laboratorio, digamos, ¿no? No sé tal vez si me entienden eso, pero es algo de las explicaciones que hacen algunos reglamentos y algunos entendidos en la materia. Mi experiencia para mí es que personalmente yo preferiría hacer la curación de las probetas junto con el elemento de hormigón que se está haciendo, ¿no? Y en las condiciones que está fraguando la hormigón en obra. Y se vería realmente cuál es la magnitud. Pero bueno, las normas están así establecidas. Tal vez en algún momento, si hay una investigación de esto, se pueda mejorar y determinar la resistencia real de las probetas referidas a las obras, ¿no? La siguiente es, figura se ve algunas razones por las cuales se producen diferencias, ¿no? La diferencia es la colocación y compactación entre un concreto colocado y compactado vibrado en la estructura real y el concreto colocado y compactado en una probeta. La diferencia es en el curado. Es clara la diferencia notable de condiciones de un curado entre una probeta de laboratorio y una estructura real, ¿no? Eso es justamente una referencia a lo que les digo, ¿no? Que no es lo mismo. Hay una diferencia, sí o sí. La resistencia del concreto en una estructura real se puede estimar mediante la extracción de testigos perforados. Esto es lo más real, ¿no? Según la norma boliviana 225001, en el artículo 4, o la A602 en el artículo 6565, ¿no? La uniformidad del concreto en la estructura real se puede determinar con la ayuda de un instrumento denominado esclerómetro. Esto vamos a ver más adelante, cómo se usa este esclerómetro. O sea, qué propiedades nos va a dar y cuál es el porcentaje de error. Yo les digo que el esclerómetro tiene una variación de error de 10% o inclusive más, dependiendo del tipo de aplicación, de la marca, del operador. Entonces es bastante complicado, ¿no? Aquí vemos cómo se hace la extracción de núcleos también para verificar la resistencia real. Vean aquí, pero no es lo más conveniente. Le está haciendo una extracción de núcleos en la viga, donde está aquí trabajando acá compresión y aquí a flexión, ¿no? Pero aquí ya está afectando la estabilidad estructural de esta viga. Resistencia a tracción del concreto. Esto es lo más importante para los hormigones en pavimentos rígidos. La resistencia a tracción directa o en tracción por flexión del concreto es una magnitud muy variable de la resistencia a la tracción directa, ¿no? Varía entre el 8 y 12% de resistencia a compresión. Entonces, si el hormigón llega a H21, entonces eso multiplican por 0.8, 0.12 y nos puede dar más o menos 0.10, digamos, un promedio de cuánto puede llegar la resistencia de las probetas prismáticas. Pero por experiencia les digo que muchas veces hormigones muy buenas a resistencia a la compresión, en tracción no se cumple esta ley, ¿no? Es una referencia, ya que hay muchos factores, el agregado,
el tipo de curado, la manipulación de las probetas. Entonces, más que mucho, es una aproximación. Lo que hay que hacer es sacar las probetas prismáticas y recién ahí verificar, ¿no? La resistencia de la tracción al concreto es importante, ya que la resistencia al corte del concreto, la adherencia entre el concreto y el acero, y la fijación por reacción y temperatura depende mucho de esta. Vale decir que una buena resistencia de tracción de hormigón nos va a ayudar a contrarrestar todas estas imperfecciones que puede tener en su vida útil. La resistencia en tracción directa depende mucho del tipo de ensayo utilizado para su determinación. El ensayo de tracción directa no es simple de ejecutar por el tamaño de la probeta, por la baja resistencia de tracción del concreto y su fragilidad ante esta solicitación, y por la dificultad de aplicar, ¿no? Entonces, aquí vamos a un ensayo de tracción indirecta, donde se ve lo que es la deflexión versus el esfuerzo, ¿no? De tracción, en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, aquí se ve el alargamiento, se puede determinar eso, pero de una forma muy específica, ¿no? Los principales ensayos utilizados para determinar de manera indirecta la distancia de tracción al objeto son módulo de altura, que se refiere ensayo de tracción por flexión, ¿no? En la que vamos acá con una viga prismática. Es una medida indirecta de la resistencia. Se obtiene ensayando hasta la rotura de una probeta prismática de concreto simple de 6 por 6 por 18 pulgadas. 6 pulgadas, ¿cuánto es? Es 15 por 15 por 18, creo que es algo más de 40, ¿no? Simplemente pulgadas con cargas a 2 tercios. Puede ser al medio o los 2 tercios. También se puede hacer al medio. Aquí tenemos las relaciones para determinar la resistencia. Luego se tiene el Split Test Fest, ensayo de compresión diametral, que este es ya un ensayo a las probetas cilíndricas, pero de forma diametral, ¿no? Colocadas horizontalmente. Se ensaya hasta la rotura de la probeta cilíndrica de estándar de 6 por 12, o sea, de las de 15 por 30, ¿no? Cargada diametralmente, los esfuerzos a lo largo del diámetro vertical varían de compresiones transversales muy altas cerca a las zonas de aplicación de las cargas a esfuerzo de tracción, ¿no? Prácticamente uniformes en los 2 tercios del diámetro. Entonces aquí tenemos las relaciones que se pueden utilizar. Esto en cualquier norma lo van a poder ver, comprobar. ¿A qué vamos, no? Lo que es en general, las asistencias obtenidas en los ensayos de orden se ordenan del siguiente modo, perdón. Acá vamos, ¿no? La probeta, el esquema de ensayo, aquí está la carga, aquí se aplica la carga y aquí se generan los esfuerzos internos, ¿no? Aquí los esfuerzos principales, ¿no? Acá se ve lo que es la tracción y la compresión que genera este tipo de ensayo, ¿no? Entonces, esta es la distribución de esfuerzos a lo largo del diámetro. Este es el ensayo de compresión de diametral. Menz Montoya admite las siguientes relaciones entre los resultados de los ensayos, ¿no? 0.9 y el 0.5 de FR. Estas relaciones son, como les digo, son empíricas, no son matemáticas exactamente, son relaciones. Bueno, esto lo vamos a continuar en unos 5 minutos, nos daremos una pausa, voy a tomar un poquito de agua ya que por hablar tanto me canso un poco. Vamos a continuar con esto, nos damos 5 minutitos. Si hay alguna pregunta de esto que estamos viendo ahorita, me hacen saber en el descanso. Por otra parte, antes de ir al descanso, por favor, mañana yo tengo una presentación en la universidad, acá en Sucre, por la cual voy a estar voy a estar desde las 8 hasta las 11 de la noche, más o menos. Entonces, no voy a poder pasar clases a las 8 mañana. Quiero que me digan quiénes van a estar de acuerdo a pasar el día sábado a las 8 o a las 9, o quieren pasar directamente el lunes. Solamente el día de mañana, ¿no? La otra semana no tengo ya nada, o sea que vamos a pasar corrido de lunes a viernes, o si quieren sábado más. Entonces, eso por favor, los que están ahorita, que son 17, y me indican si están de acuerdo a pasar el día sábado. O el día lunes. Bueno, aquí hay 2 votos a favor el lunes. Aquí está mi amigo Omar, dice lunes. Aquí Edwin dice lunes. 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 Ya tenemos 4 lunes.
¿Alguien más? Quieren ser sábado de viernes soltero, ¿no? Pablito Ruiz, ¿no será el cantante? Ya, buenas noches, lunes ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 3 lunes más que me digan y hacemos el lunes. Ya me falta uno más para que seamos el 51% más de los participantes. Ya, 10. Ya, entonces el lunes a las 8, entonces mañana, por favor, entonces me van a disculpar por no poder cumplir este compromiso, bueno, esa clase, ya que, como les he indicado, se me ha presentado de imprevisto esta disertación. Entonces el día lunes directamente nos vemos a las 8, hasta el día viernes, y después las clases que falten vamos a hacerlo el suficiente lunes y martes. Bueno, ok, entonces nos vemos en 5 minutos, por favor. Hablando del modo de elasticidad del concreto, para estimar las deformaciones de los elementos o estructuras de concreto armado, debido a las cargas de corta duración, donde es posible asumir para el concreto una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones sin errores importantes, ¿no? Es necesario definir un valor del módulo de elasticidad. Entonces vale decir esto, ¿no? ¿Qué módulo de elasticidad se utiliza para el hormigón? Bueno, por lo general se utilizan valores definidos teóricamente, ya que hacerlo en el laboratorio es muy complicado. Entonces aquí tenemos el diagrama de esfuerzo de formación y vemos que el módulo de elasticidad no es tan grande, ¿no? Del hormigón. Más o menos el 0.5% la resistencia del concreto, ¿no? Esa es una relación, pero empírica. El ASAI permite estimar el valor del módulo de elasticidad del concreto para un peso volumétrico entre 1.400 y 2.500 kilogramos metro cúbico, mediante la siguiente ecuación. Esto se lo puede determinar de forma empírica y aproximada, ¿no? Con esta ecuación, desde la ASAI. Siendo W el peso volumétrico del concreto en kilogramos sobre metro cúbico. En función del peso, entonces se puede determinar una aproximación, claro, tomando en cuenta la resistencia característica, una estimación de lo que es el módulo de elasticidad. Para concretos de peso normal, aproximadamente 2.300, 2.400. Y la ASAI y la norma peruana también permiten estimar el módulo de elasticidad en el valor del siguiente rango, ¿no? 15.000 por resistencia característica. Esta ecuación es más completa ya que viene en función del peso también, ¿no? Entonces la veo un poco más aproximada a lo que es la realidad. Módulo de Poisson del concreto. Por debajo del esfuerzo crítico, 75-80% de resistencia característica, el módulo de Poisson U varía entre 0.11 y 0.21. Esta es la deformación, el módulo de deformación diametral, ¿no? Del hormigón, o sea, en la dirección opuesta a la que es de la dirección, ¿cómo es? De la longitud del hormigón. O sea, si una barra de hormigón comprimimos, verificamos la deformación en el sentido de la carga, ¿no? Que el módulo de Poisson es lo que nos da las deformaciones diametrales, ¿no? En los otros sentidos, o en las otras caras. Normalmente este es el rango 0.15-0.20 y permanece aproximadamente constante bajo cargas sostenidas, ¿no? En la práctica se suele adoptar 0.15. Vale, concreto, o el módulo de rigidez se puede determinar en función de este módulo de Poisson, ¿no? Que es este módulo de rigidez en cortante. O sea, el módulo de rigidez en cortante es la misma que utiliza la ACI. Tipos de concreto, ya. Hormigón simple. Es una mezcla de concreto Portland, agregado fino, grueso y agua. En la mezcla, el agregado grueso deberá estar totalmente envuelto por la pasta de cemento, como hemos dicho, ¿no? El agregado fino deberá rellenar los espacios entre el agregado grueso y la pasta de cemento. Y bueno, tenemos básicamente que el simple es solamente el cemento, agua, agregado fino y agregado grueso. Nada más. En algunos casos de concretos para cimentaciones, solados y o falsos pisos, la dosificación podrá ser realizada con hormigón, que es una mezcla de agregado fino y grueso, ¿no? Entonces, algunos tipos de pisos semi-industriales, quieren decir, se puede utilizar esta hormigón simple.
Concreto armado. Se denomina así el concreto simple cuando se lleva armadura de refuerzo o de acero, que está diseñado bajo la hipótesis de que los dos elementos, acero y concreto, trabajen conjuntamente, permitiendo una gran adherencia y soportando los esfuerzos de tracción y compresión, inclusive flexión. Entonces, si el hormigón en masa no tiene resistencia a tracción, entonces viene el acero, le dice, yo te voy a ayudar en la tracción y hacemos el hormigón armado. Es básicamente eso. Concreto estructural, se denomina así el concreto simple cuando esté en dosificados. Ese es el dosificado mezclado, transportado y colocado de acuerdo a las especificaciones precisas que garanticen su resistencia mínima preestablecida en el diseño y durabilidad adecuada. Esto de acuerdo al proyecto o al elemento estructural, ¿no? En concretos estructurales, ¿cuáles serían? Los muros de contención armados, las vigas, columnas, zapatas. ¿Cuál sería un hormigón no estructural? ¿Me pueden decir algunos? A ver, un ejemplo de hormigón no estructural. Concreto ciclopio. Se denomina así al concreto simple que está complementado con piedras desplazadoras de tamaño máximo de 10 pulgadas cubiertos al 30%, ¿no?, de volumen. Como máximo, las piedras deben ser introducidas previa selección y lavado con el requisito indispensable de cada piedra, ¿no? En su ubicación definida debe estar totalmente rodeada de concreto simple, y un ejemplo de uso de estos concretos son el muro de gravedad en estribos de puentes y muros de contención en carreteras. Los ciclopios no siempre son el 30%, pueden llegar hasta el 60%, pero eso lo hacemos en Bolivia, ¿no? En otros lados solo manejan el 30%. ¿Qué quiere decir el 50%? O sea, si hay un muro de 30 metros cúbicos, 15 tendrían que ser de hormigón en masa y 15 de piedra, ¿no? Mayor a 30 centímetros. Eso se llama hormigón ciclopio con 50% de piedra desplazadora, ¿no? O sea, 15 metros cúbicos de cemento, de hormigón en masa y más 15 de piedra. Pero lo general entra más, ¿no? Cuando uno hace las consideraciones necesarias, si quiere que haya recubrimiento de pasta en todas las piedras, por lo general entra más hormigón, entra más pasta de hormigón en masa que piedra. Pero si hacen bien, ¿no? Ahora si lo van a apilar las piedras encima una de otras, van a colocar como película la pasta, entonces eso también está mal, ¿no? Concretos livianos son preparados con agregados livianos y su peso unitario varía entre 400 y 1700 kilogramos peso metro cúbico, ¿no? Los hormigones livianos, por ejemplo, se utilizan en elementos estéticos más que todo, ¿no? Para hacer algunas obras de arte que hacen los arquitectos, pero no es estructural. Concretos normales son preparados con agregados corrientes, producto de la sedimentación, ¿no? Llamados agregados transportados, y su peso unitario varía entre 2000, 2300 y 2500, ¿no? Siguiendo el tamaño máximo de agregado. El peso promedio es de 2400, por eso utilizamos este, ¿no? Ya que este peso es el más aproximado a un hormigón en masa y un hormigón también con acero. Puede variar entre 2300 y 1400, ¿no? Pero nunca varía, o sea, no es muy común que varíe entre estos valores. Concretos pesados son preparados, utilizados, agregados pesados, alcanzando un peso unitario entre 2800 y 6000 kilogramos metro cúbico. Generalmente se utilizan agregados como las varitas, minerales de fierro, como la magnesita, linomita y hematita, ¿no? También agregados artificiales como el fósforo, el hierro y partículas de acero, o escoria de acero también puede ser. La aplicación principal de los concretos pesados la constituye la protección biológica contra efectos de radiaciones nucleares. También se utilizan paredes de bóvedas y cajas fuertes, ¿no? O sea, concretos que pueden estar en unas bóvedas donde hay mucho dinero, entonces se puede utilizar este concreto, ¿no? Para que sea muy seguro. Los prefabricados. Pieza de concreto simple, armado o estructural que ha sido moldeada y curada en la planta industrial o en otro lugar destinado, ¿no?, a ello. Diferente al sitio de su puesta en obra, llamado también concreto moldeado. Se elabora en forma industrial por moldeo de sus piezas, elementos de diferentes dimensiones y tipos, ¿no?, según su destino. El sistema de producción mejora las características físicas del material. Entre ellas tenemos resistencia mecánica, resistencia a corrosión, superficie de cabo superior y adherencia. Los prefabricados, ¿cuáles conocemos? Las vigas postensadas, postes prefabricados, también tenemos lo que son
Bordillos prefabricados. Ahora hay muchos elementos prefabricados, ¿no? Inclusive losas prefabricadas se hacen en muchos países. Además, mejora las superficies de precisión en su montaje, requiere de control de calidad certificado para poder ser comercializado. El concreto prefabricado optimizó las condiciones de producción, haciendo posible acortar plazos de ejecución, bajando costos y disminuyendo riesgos en el deterioro del material, ¿no? Por otra parte, resulta más ventajoso ya que al constituirse las piezas en serie, por repetición masiva, facilita su armado y montaje. Al último, vamos a ver si me da tiempito, les voy a mostrar unas fotos que yo tengo de la planta de Concretec Santa Cruz, donde he visto más o menos el proceso de producción de las viguetas, ¿no? Prefabricadas, que es bastante interesante. Concreto pretensado. Se denomina concreto pretensado hormigón que contiene acero sometido a fuerte tracción previa y permanente. La idea básica del pretensado es someter a compresión el hormigón de concreto antes de cargar, en todas aquellas áreas que las cargas produzcan tracciones, ¿no? De esta manera, hasta que estas compresiones no son anuladas, no aparecen tracciones en el hormigón. Con ese procedimiento, el pretensado se logra evitar fisuración del material, ya que esta es la mayor limitación del hormigón armado que presenta, ¿no? Entonces, ¿qué es el pretensado? Básicamente se meten cables en una viga de alta resistencia, se hace lo que es ¿cómo se llama esto? El tensado con un gato, se mide la deflexión en el centro de la viga y eso se va a levantar, ¿no? Por este efecto se va a ir levantando de acuerdo al cálculo y esto va a trabajar muy bien, ya que los esfuerzos no van a poder llegar a fisurar el hormigón, ya que este no se va a mantener por debajo, ¿no? La deflexión no va a llegar, no va a tener una flecha negativa, va a ser una contraflecha positiva. Entonces va a jugar aquí, eso es una contraflecha y va a jugar aquí. Entonces eso es lo que genera una gran ventaja del hormigón pretensado. Bueno, esto es el concreto post-tensado en sí, ¿no? El pretensado o post-tensado también llamado. Los prefabricados son, como les digo, hechos, aquí ya están tensados en fábrica, ¿no? Se meten las varillas de acero, se las tensa, se les da la contraflecha, se vacía el hormigón, eso ya se espera que fragúe y recién se suelta. En cambio aquí es diferente, ¿no? El concreto es sometido a tensión por medio de unos cables embutidos en unas vainas. Una vez que este está endurecido, el post-tensado presuoso se define como un estado especial de esfuerzos y deformaciones que es inducido para mejorar el comportamiento y estructura del elemento. Justamente lo que se explicaba, ¿no? Aquí se genera la contraflecha. Aquí pueden ver, ¿no? Cómo entre aquí los aceros, esto se tensa, eh, esto va a generar una contraflecha y va a mejorar su característica mecánica, ¿no? La flexión. Se esfuerzan los tensores después de que se endureció el concreto y de que se haya alcanzado suficiente resistencia, ¿no? Aplicando la acción de los gatos contra el miembro del concreto. La ventaja del post-tensado consiste en comprimir el hormigón antes de su puesta en servicio, disminuyendo su trabajo a tracción, ¿no? Esta es la principal ventaja. Disminuir la tracción que va a tener el hormigón, ya que la compresión es muy bueno. Esfuerzo para el cual no es un material adecuado. Entonces, eso es lo que muchos años se ha utilizado, ¿no? Vigas de concreto preesforzado. Esto hay una ciencia para poder hacer este tipo de sitio. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto Tintamayo y he visto en ese puente cómo se han hecho las vigas desde lo que es el vacío de las pistas, colocación de armadura, todo se lo ha visto, pero les he mostrado en lo que es el curso, los que he hecho el curso de supervisión y fiscalización de obras viales, les he explicado ahí cómo se ha hecho el proceso. A los que lo han hecho, ese curso que es bastante práctico también, es muy interesante ese proyecto que se ha hecho. Bueno, les voy a invitar de aquí un par de meses a la otra versión que voy a sacar del curso con la consultora para que quienes quieran escribir ese curso es muy bueno, ya que ahí se va a ver todo el proceso constructivo de este hormigón que es post-tensado, ¿no? Concretos de alta resistencia. La CE y la norma boliviana describen que el concreto de alta resistencia es aquel que tiene una resistencia a la compresión
mayor a 420 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? O sea, como les digo, este concreto se lo maneja en otros países, por lo menos en el proyecto que yo he utilizado, hemos llegado a un H35, si no me equivoco, con las vigas postpensadas, pero no hemos llegado hasta este hormigón de 420. El uso del concreto de alta resistencia tiene poco más de 45 años. Fue utilizado por primera vez en 1968 en unas columnas inferiores del edificio de Lake Point Tower de Chicago, ¿no? Tenía una resistencia de 520. Vean, en el año 68, 70, ya había este hormigón. Nosotros hasta ahora no podemos llegar ni siquiera aproximado, ¿no? A partir de aquel momento se han ido empleando de forma considerable y por ello los institutos que estudian el diseño de uso de los concretos han tenido que formular y estudiar en sus laboratorios cuál es el comportamiento real de este concreto, teniendo relación directa con las proporciones y calidad de ingredientes y cómo debe ser su colocación para proporcionar el mejor desempeño y seguridad en los elementos que éste ocupe, ¿no? O donde se ocupe. Vean que nuestra tecnología, como dicen, normalmente está muchos años o décadas detrás de la tecnología actual. Requisitos de los materiales para lograr alta resistencia, ¿no? Se requieren al menos las siguientes características de los materiales que componen el concreto con fines que tengan una alta resistencia a la compresión. El cemento son recomendables de tipo 1 y 2, esos tipos I o I, 2I, con contenidos significativos de silicato tricálcico, o sea, mayores que los normales, esto que les dije que aumenta la resistencia, ¿no? El silicato tricálcico, con módulo definido alto y composición química uniforme. Más finito el cemento, más resistente. Grava de alta resistencia mecánica, estructura geológica sana, bajo nivel de absorción, buena adherencia y de tamaño pequeño y densidad elevada, o sea, lo que son los cuarzos, los, el cuarzo, los onix, los que son las mármol, el tipo marmolado, piedras tipo marmoladas, ¿no? Que son estos, ahí no me acuerdo ahorita bien el nombre. Esos tipos de grava de más resistencia que no tiene absorción de agua son los que mejor se adaptan, ¿no? Arena bien graduada, ¿no? Con poco contenido de material fino, plástico y módulo de finura controlado, cerca del 3%. Agua requiere estar dentro de las normas establecidas, ¿no? Lo normal. La mezcla, las relaciones de agua-cemento bajas, 0,25 a 0,85. Los asentamientos de 2 centímetros o menos, tal vez se puede utilizar para este tipo de hormigones, pero controlados con fluidificante, ¿no? Mezclado previo de cemento, o sea, los que son reductores de agua. Mezclado previo del cemento y del agua con revolvedora de alta velocidad, empleo de agregados cementantes, periodo de curado más largo y controlado, ¿no? Compactación del concreto por presión. Aditivos, recomendable emplear alguno que una combinación de los aditivos químicos, los superfluidificantes, ya en este caso son más específicos, retardantes y los aditivos minerales, ¿no? Silicia volante, microsilicia o escoria de alto horno, que dan la resistencia al hormigón. Milicias volantes son un subproducto de los hornos que emplean carbón mineral como combustible, ¿no? Para la segregación de energía. Deben tener una conformidad según la norma ACTM 618. O sea, tiene que ver siempre la normativa, ¿no? Escorias molidas, digamos, de alto horno. Son productos metálicos, por ejemplo, producidos por alto horno. Producto de hierro, escoria bien molida, cumpliendo la ACTM 689. También el humo sílice, que es un material pozolánico de alta reactividad y es un subproducto de producción de metal silicio, ¿no? Ferrosilicio, esto es lo que ayuda bastante, es como un mineral de hierro, ¿no? Que aumenta la resistencia del hormigón. Procedimiento de mezclado. Con el parámetro más importante para obtener alta resistencia a compresión, es conveniente emplear bajas relaciones de agua-cemento, como les dije, cuidado especialmente de trabajabilidad del objeto y en consecuencia un revenimiento. En términos generales, el procedimiento de mezclado requiere, entre otros factores, mezclado previo del cemento y con agua con una revolvedora de alta velocidad. O sea, no es la normal, ¿no? Es una centrifugadora. Uso de aditivos y empleo de agregados cimentantes, periodo de más largo de curado, de ser posible con agua, compactación del concreto por presión. O sea, ya no se hace removiendo simplemente con una aguja de pick-up.
Uso de aplicaciones de concretos de alta resistencia. Se ha demostrado que la economía que representa utilizar un concreto de alta resistencia se puede ver representada directamente en el tamaño de los elementos estructurales, ¿no? Y en especial de columnas para los edificios de gran altura, de mediana altura y de baja altura. Debido a que se reducen los tamaños de los elementos estructurales, produce un material más durable, resistente y aparte, porque el sometimiento a un análisis dinámico se ha podido demostrar que produce menor desplazamiento lateral. Y con ello le da más resistencia y rigidez lateral y al acortamiento axial del edificio, ¿no? Esto ya es para un caso especial de edificios sismoresistentes. Otro aspecto importante es el uso de concretos de alta resistencia, es que además puede disminuir el uso de tamaños diversos de cimbras, o sea, de los encofrados, ¿no? Para la estructura de soporte. Debido a que puede iniciar usando un concreto de alta resistencia en los niveles inferiores y niveles posteriores. Únicamente se disminuye la resistencia. Esto conlleva a la mantener regulares dimensiones en los elementos de todo edificio. Entonces puede mantener elementos más esbeltos, ¿no? Este uso es cada vez mayor de concreto de alta resistencia, teniendo en su contra, debido a que los elementos actuales no tienen cubierto todo este campo. Con ello no se tiene el resultado de aclarar la reformulación de las teorías sobre los comportamientos y elementos estructurales empleados en concretos de alta resistencia. O sea, en hormigones del ACI de la norma boliviana, los hormigones mayores a 4.000 a 400 kilogramos por centímetro cuadrado no hay, ¿no? Una especificación clara. Hasta la fecha existen diversas investigaciones a escala nacional e internacional para la evaluación de concretos de alta resistencia. Incluso, como se mencionó anteriormente, en algunas partes se han construido edificios usando concretos de este tipo, y por ello los institutos de concreto se han dado la tarea de investigar los siguientes puntos, ¿no? Características necesarias de materiales que componen este concreto para lograr alta resistencia a la compresión, aditivos recomendables para lograr el comportamiento del concreto, revisión de los procedimientos de mezclado y dosificación propuestos en cada una de las referencias analizadas. Si alguno quisiera hacer un estudio de este tipo de hormigones, yo sé que lo se puede hacer, ¿eh? ¿Cómo se puede hacer? Utilizando el mejor agregado, que tenga cuarzo, que tenga... ¿Cuál es la piedra más dura? No me acuerdo ahorita. Hay una piedra, no es el diamante, ¿no? Hay otra esa piedra dura que es como el mármol. Se puede utilizar un tipo de agregado especial, usando el mejor hormigón con la mejor finura de que se puede obtener, y también lo que es el contenido de agua, usando la menor cantidad de agua posible, utilizando un fluidificante, superfluidificante, manteniendo las condiciones óptimas, digamos, en obra, de humedad, de temperatura, de presión, y todo eso se puede obtener, ¿no? Yo estimo que se puede hacer una investigación y lograr un hormigón de alta resistencia para algún tipo de aplicación especial que se quiera en nuestro país. Ese puede ser otro tema de investigación que está, como les digo, abierto, ¿no? Las ventajas del hormigón de alta resistencia: mayor rigidez y por tanto mejor comportamiento de tracciones horizontales, mayor amortiguamiento intrínseco, menor costo del material. En algunas ocasiones, condicionantes locales y de mercado dificultan el acceso a elementos metálicos en cantidad necesaria, ¿no? Los materiales constitutivos del concreto prácticamente siempre están accesibles con la calidad mínima requerida. Pues los materiales también son un poco difíciles, ¿no?, de conseguir. Más fácil de conservación, ¿no? Sobre todo las estructuras expuestas a las acciones agentes medioambientales. Estos hormigones, por lo tal, son bien macizos y no tienen casi forma de ser permeables, ¿no? Mejor comportamiento ante la acción del fuego. Frente a estos argumentos, la tipología metálica puede esgrimir básicamente una mayor rapidez de ejecución. Entonces, estos hormigones se pueden hacer de forma más rápida y, bueno, como les digo, se puede ahorrar bastante material en el caso de las vueltas de algún tipo de vaciado, ¿no? Algunas otras ventajas: las secciones de las columnas, elementos dimensionados básicamente frente a esfuerzos de compresión, son más reducidas, ¿no? Entonces, estos elementos se pueden utilizar columnas más esbeltas, su modo de elasticidad es más elevado y por tanto tiene un menor acortamiento debido a esfuerzos axiales. La deformación de los elementos estructurales horizontales, vigas entre pisos para un mismo material es menor. El peso propio global de la estructura es inferior, pudiendo suponer una cierta reducción de la cementación también, ¿no? El plazo de ejecución de la obra se puede ver reducido al permitir menor tiempo de cimbrado, tanto en elementos horizontales como en muros de columnas. Aumento de la vida útil de la estructura, esto es lo fundamental, ¿no?
El incremento de la resistencia a la característica del concreto lleva asociada a una mayor capacidad y por tanto una mayor resistencia ante ataques de agentes agresivos del mismo, ¿no? Externos, químicos, ambientales, biológicos. Por último, los concretos autocompactables. Es el resultado de una tecnología que permite por primera vez que una propiedad de concreto en estado fresco pueda garantizar la correcta compactación y consolidación del concreto directamente en el elemento estructural. Vamos a escuchar estos concretos autocompactables. Esta propiedad es una capacidad de autocompactación, la cual consiste en combinar las propiedades del concreto en estado fresco con el desempeño del elemento de concreto en estado endurecido, debido a la homogeneidad en el comportamiento mecánico y de la durabilidad del concreto colocado en la estructura. Hay pruebas entonces para hacer este tipo de concreto, ¿no? Como vamos a ver a continuación. El concreto autocompactado se puede definir como aquel que tiene la propiedad de consolidarse bajo su peso propio, ¿no? Sin necesidad de vibrado a un elementos estrechos y densamente armados. Como ven acá, se ve, ¿no? Que no se puede meter la aguja de pick-up. Entonces aquí sí o sí tiene que meter un hormigón autocompactable. Este concreto pertenece a la familia de los concretos de alto desempeño y tiene propiedad de fluir sin segregación, autocompactándose por sí solo, asegurando así la continuidad del concreto endurecido, ¿no? El concreto autocompactado, también llamado concreto autonivelante, concreto autocompactable y concreto autocompactante, ¿no? Esos son los nombres. Características de este concreto. Su alta deformabilidad y alta resistencia a la segregación, ¿no? O sea, no se separa fácilmente los agregados. Tales prestaciones se logran con la fluidez, viscosidad y cohesión apropiadas en las mezclas de estos concretos. La fluidez alta proporciona una facilidad de colocación del concreto, ¿no? En el encofrado y en el relleno del mismo. Y la viscosidad y cohesión moderadas evitan la segregación de sus componentes, garantizando una deformabilidad uniforme del proceso de colocación. Se puede colocar en cualquier lugar, espacio que haya con una apertura mayor a 1 pulgada, digamos. Eso es lo que creo que es más o menos lo que se requiere, ¿no? En ese sentido, la facilidad para ello, para el relleno y el paso entre las armaduras, son parámetros enseñables para la definición de las prestaciones de este tipo de concreto, ¿no? En tamaño se utilizaba este concreto, por ejemplo, autocompactable para un tipo de enferradura donde no había espacio para ir metiendo la vibradora. Entonces se utilizó este concreto y ha llegado a unas buenas resistencias, ¿no? Hasta un H28 y H30. Características de este concreto autocompactable, ahí hemos visto, ¿no? La diferencia del concreto convencional a la consistencia del concreto autocompactable es que es más fluida y tiene las siguientes propiedades. En estado fresco, se llama así el concreto de estado plástico cuando aún no ha sido iniciado su proceso de fragado, ¿no? El concreto fresco debe ser adecuado para la obra, particularmente, particular en la que se destine, ¿no? En especial su ductilidad, que debe permitir recibirlo, transportarlo, colocarlo y encofrarlo, ¿no? Y terminarlo con los medios disponibles. De este modo, el concreto llenará totalmente espacios más confinados, o sea, donde haya huecos, donde no se pueda tener acceso, digamos, bueno, más que todo en las pilas, donde están muy fuertemente armados, ¿no? Pilas de puentes, se utiliza esto. Sin dejar oquedades o nidos de abeja y se cubrirá totalmente la armadura de refuerzo. Durante las actividades no debe producirse ninguna segregación de los materiales componentes, ¿no? En especial el agua. Una vez terminada la colocación de concreto en los encorrados, debe ser homogéneo, compacto y uniforme. Entonces debe verificarse que este hormigón no genere cangrejeras o nidos de abeja, digamos, ¿no? Concreto endurecido. Estado físico del concreto donde se caracteriza por su dureza y rigidez y que produce cuando termina el fraguado, ¿no? A partir del cual el conjunto de materiales granulares pulverulentos y agua se han convertido en una verdadera piedra artificial, o sea, se ha vuelto como una roca, digamos, ¿no? Un hormigón bastante duro. El concreto homogéneo se llama así, el concreto que una vez descargado y endurecido no presenta juntas frías o juntas de trabajo, ¿no? Es decir, capas adyacentes o superpuestas de material que han sido colocadas con una separación de tal tiempo que al concreto se le colocó antes de la plasticidad, ¿no? Suficiente, como para soldarse con el colocado a continuación, ¿no? Entonces, antes de que se llegue a la plasticidad, se ha colocado el hormigón y no se ha dejado que haya juntas, ¿no? Por esa falta de adherencia no se ha obtenido un monolítico, no puede ser monolítico.
Bueno, eso es una condición para poder controlar que la pieza sea una sola. Elevada fluidez, ¿no? Es la propiedad que el concreto para pasar colocado en obra en sin un equipo de vibración. Entonces, ¿qué decir esto? Que en un autocompactable no hay que utilizar vibradores. Cemento. No existen requerimientos especiales de cuánto al tipo de cemento. En general, los requerimientos básicos de cuatro tipos de cemento, la marca del tipo de aplicación. Por ello, el presente estudio del concreto compactable se puede utilizar el tipo 1, tipo IP, y con resistencia no menor a 210, ¿no? Entonces, un cemento cualquiera, que sea H21, el IP30, por ejemplo, se puede utilizar para eso. Por eso hemos utilizado en ese proyecto, ¿no? Agregados. Las principales características de agregados que afectan la calidad del concreto son forma geométrica, colorimetría, propiedades mecánicas, interacción química con la pasta. Aquí sí hay que tener cuidado, ya que agregados mayor a una pulgada no van a pasar entre los fierros, ¿no? Que están así bien tupidos. Entonces sí o sí tiene que haber un control. El agregado fino, por lo general, representa entre el 50 y el 70%, ¿no? De la cantidad de área total, en función de su naturaleza y cantidad de adición empleada en el cemento. Y las características de la grava, ¿no? Y el tamaño máximo del agregado fino, se limita a un cuarto de pulgada. O sea, más o menos unos 0,2, 3 milímetros, ¿no? Es preferible que un cierto porcentaje de finos pase por el tamiz número 100, ya que esto vuelve más plástico y que sea trabajable, ¿no? El agregado grueso, eso también es importante para el autocompactable. Las mayores exigencias en cuanto a materiales para la elaboración de concreto autocompactado están en la grava. A pesar de que no existe limitación en cuanto a su naturaleza, sí existen limitaciones con el tamaño máximo, ¿no? El tamaño máximo de árido se limita a una pulgada, como les dije. Sí, una pulgada porque lo máximo que se puede colocar de separación entre fibras es una pulgada. Entonces, si está más tupido, entonces ya no está el requerimiento de estructura, ¿no? Entonces, si coloca una pulgada, sí se puede pasar el avión. Aunque es preferible limitarlo a 20 milímetros, ¿no? O 3/4, evidentemente. El tamaño máximo de árido deberá guardar relación con la distancia entre armaduras, ¿no? Justamente de lo que les digo. Pero dado el caso que fuese posible trabajar con tamaños superiores a una pulgada. No deberá excederse de ya que implica un elevado riesgo de bloqueo y segregación a la masa, ¿no? No va a entrar a donde quiere que entre. De todas formas, los mejores resultados globales se consiguen empleando tamaños entre 9 y 16 milímetros, ¿no? 3 octavos y 5 octavos. Las formas lajosas dificultan que el concreto fluya adecuadamente y que aumenta el riesgo de bloqueo. Entonces, el agregado tiene que ser lo más redondeado posible y las gravas menos alargadas. Si hay gravas alargadas, eso va a dificultar así que sea autocompactable. El agua se debe encontrar libre en todo elemento que pueda alterar la resistencia del concreto. Es el elemento que hidrata la partícula del cemento y hace que estas desarrollen propiedades aglutinantes, ¿no? El agua utilizada, parte de esta investigación, es potable, clasificada como satisfactoria para agua de mezclado, según el criterio de calidad que se especifican en la norma ASTO M157. Aditivos químicos. Aquí sí vamos a ver cuáles vamos a utilizar. El clasificante y reductor de agua de alta actividad, ¿no? El aditivo plastificante es imprescindible para la producción de concreto autocompactable, ¿no? Entonces, van a utilizar un hormigón autocompactable, aditivo plastificante, reductor de agua. No todos los tipos son utilizables, ¿no? Los aditivos basados en naftalén y sulfonatos, como este no es Red Wheel, el otro que es el Red Wheel 2500 y 1000, el Glenny, ofrecen alta plasticidad, ¿no? Contienen una baja proporción de agua, permitiendo mezclas cohesivas sin degradación mínima y sudoración de agua. Una de las características más importantes es la velocidad de endurecimiento y manejabilidad. Estos pueden haber en las marcas de SICK y Protex, habría que ver cuáles son los similares, ¿no? Cuáles son los equivalentes para trabajar. Para estas mezclas puede usarse el Revolvil, el reductor de agua de alto rango. Está especificado en la CTM, ¿no? Ese es un tipo de aditivo americano. Y también está el tipo F. El tipo F. Y bueno, aquí tenemos otros también el tipo de aditivos que se pueden utilizar en estas mezclas.
Y como les digo, esas mezclas de aditivos son americanos, pero habría que revisar cuáles son los equivalentes en los Zika o en los Protect. Aditivo retardante inicial defraudado, ¿no? O reductor de agua de rango medio también son los que se pueden utilizar. Retardante inicial, inicialmente, ¿no? Después otra vez se pone el que es este aditivo clasificante y se endurece de forma rápida, ¿no? La dosificación de todos los componentes básicos de concreto autocompactado deberá mantener un equilibrio que debe ser estable durante todo el tiempo que dure el ciclo de aplicación, ¿no? Aquí voy a ver entonces una figura. En las mezclas usaremos como aditivo reductor de agua el rango medio de retardante inicial, ¿no? Esta es una marca americana, ¿no? Ayuda a reducir la segregación y es compatible con el reductor de agua, ¿no? Que utilizaremos. O sea, el fabricante recomienda utilizar estas proporciones, ¿no? Pero esto hay que ver en cada uno de los aditivos. Para cada marca es diferente, no es lo mismo. Aquí se ve la prueba del hormigón autocompactante. Aquí vamos a ver qué condiciones debe tener. El concreto autocompactable puede utilizarse en prefabricación, en obra civil, en edificación, permitiendo ejecutar estructuras de concreto de alta calidad, con una muy difícil tecnología de concreto convencional, ¿no? Puede mejorar los sistemas constructivos actuales basados en actividades convencionales, como el de compactación, ¿no? O la liberación. Esta actividad puede ser fácilmente causada la segregación o un obstáculo para la realización del trabajo constructivo, ¿no? Si este requisito es minimizado, la construcción puede ser racionalizada y nuevos sistemas de construcción pueden ser desarrollados, incluyendo encontrar los refuerzos, soportes, diseños estructurales, entre otros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado para utilizar este compactable, ¿no? El concreto compactable puede ser, en general, aplicado en formas complejas, donde es dificultoso obtener la fluidez y consolidación adecuadas para el concreto. Ventajas, de hecho, ¿no? Una de las ventajas más importantes del concreto es lograr el proceso de colocación que tenga un efecto negativo, como sucede con concreto convencional, ¿no? O sea, si no entra el concreto convencional en las oquedades donde quedan huecos, o donde no está muy bien espaciado, entonces no sirve, ¿no? Ventajas para el constructor: buen desempeño mecánico, durabilidad de los elementos de las estructuras, elementos de concreto sin oquedades internas ni agrietamientos, que permiten agentes nocivos, ¿no? Como el CO2 o cloruros. Evita la concentración del agregado grueso en zonas mal vibradas, el famoso panel de abeja, perdón, reducción de costos y tiempos asociados a la colocación de vibrado. Entonces, si no vibramos, nos vamos a ahorrar tiempo, ¿no? Reducción de herramientas y equipos necesarios para la colocación, eliminación de ruido provocado por los vibradores durante el proceso de colocación. O sea, vean, nos ayuda. Ventajas en el trabajador de la construcción: disminución de los problemas auditivos, reducción del riesgo de caída de eliminar necesidad de vibrado. O sea, que se va a eliminar lo que es el factor de caída de riesgo de los trabajadores, ¿no? Mayor facilidad, por ende menor esfuerzo de trabajo. Ventajas para el dueño: reducción de los costos, mantenimiento y reparaciones, garantía de comportamiento estructural, utilidad de la edificación, mejores acabados, reducción de costo de ejecución. Entonces, los acabados quedan más de mejor estética, ¿no? Nuevos conceptos del concreto autocompactable. Bueno, los conceptos hasta hoy son útiles para definir la calidad de concreto, como son los de relación agua-cemento, relación grava-arena y el revenimiento, ¿no? No son aplicables en caso del concreto autocompactable, ya que por el manejo de esta tecnología se establecieron en el diseño de la mezcla otros parámetros que permiten controlar las características del comprometimiento. Son siguientes. Entonces, la relación de agua-cemento y de la grava y del revenimiento no se aplica al concreto compactable. Sí se coloca lo que es la relación agua-fino, esto sí. Se establece una relación entre los contenidos de agua y contenido de finos menores que la malla número 100, ¿no? De acuerdo al comportamiento de las mezclas realizadas en los laboratorios. Se recomienda que esta relación quede ubicada en 0,30 a 0,35, ¿no? De agua entre fino. Esta relación considera como finos a todos los materiales partículas con tamaño menor a la malla 100, incluyendo cemento y partículas agregados. En dicha malla, el contenido de estos finos recomendado para el concreto autocompactable se ubica entre 450 y 650 kilogramos por metro cúbico. Entonces, esa es la dosificación recomendable para el hormigón autocompactable.
En estos queda incluido el uso de materiales puzolánicos como el fly ash y el microsílice, ¿no? Microsílice. Relación grava-arena también es otra relación que debe estar entre 0,70 y 0,80%, ¿no? Significa que el concreto autocompactable, el autocompactable lleva una mayor cantidad de arena que un concreto convencional, no tiene más arena. Y esta relación combinada con el contenido de finos lo define como un efecto autocompactación por el mismo peso. Entonces, ese mismo peso hace que se compacte. Ese es el secreto de este hormigón. Este concreto debe cumplir con ciertas características: elevada fluidez y alta viscosidad. De tal manera que al ser descargado se extienda por sí solo, ¿no? O sea que no necesite ser vibrado. Estas propiedades no provocan ni segregación, ni del agregado, ni grueso, ni el sangrado, garantizando así el concreto colocado mantenga la homogeneidad. El coeficiente de forma de agregado grueso. ¿Cuál es el coeficiente de forma? Es un factor que influye en el comportamiento del concreto, ¿no? En estado plástico, por lo que es preferible el uso de agregado grueso que no contenga partículas planas alargadas, ¿no? Entonces, deben ser lo más redondos posibles y sin las partículas alargadas. Es conveniente que el coeficiente de forma de agregado grueso sea mayor o igual a 0,20. Eso se lo determina el laboratorio, ¿no? El tamaño máximo nominal de agregado está entre 3 octavos y 3 cuartos de pulgada. Tanto para grava como para arena pueden ser derivados o bien productos de trituración. Eso no hay problema, puede ser grava triturada. Los principales ensayos, ¿cuáles son? Uno de los principales ensayos de evaluación del punto de descarga de la obra, en los que debe garantizar el concreto, dejar garantes oquedades o se mantener homogéneo, ¿no? Sin segregación. ¿Esto cómo se realiza? Mediante el ensayo de la caja del tipo L. Es un ensayo bastante interesante. Esta prueba permite determinar valores que cuantifican el bloqueo y estiman la fluidez del hormigón, ¿no? Traspasar los obstáculos. También permite evaluar cualitativamente la distancia de segregación mediante la observación visual, ¿eh? Aquí este equipo, por ejemplo, es de la L, hecho de un material no absorbente, o sea, acero, inoxidable o aluminio, o un material compuesto. Es de forma horizontal y vertical. Tiene barras de acero en la caja, un cronómetro y una wincha, ¿no? Aquí vamos a ver este, ¿no? Esa es la forma de L, para ver que el hormigón sí o sí pase y llegue a los lugares más, como si es más pequeños, donde no hay paso para un hormigón convencional. Procedimiento. El ensayo consiste en llenar la caja en forma de L en su parte vertical con una compuerta cerrada. Luego se levanta dicha compuerta de tal modo que el concreto se descargue libremente, ¿no? Y fluye a través de las barras de acero. Esto es para simular una estructura de acero, una armadura de acero, ¿no? Después de abrir la compuerta de concreto, deberá fluir hasta 20 centímetros en un tiempo comprendido entre 3 y 6 segundos, ¿no? Ese rato. Esta prueba se relaciona con la resistencia de segregación del concreto al traspasar zonas de armadura. Además, en la misma se controla la capacidad autonivelante en presencia de obstáculos, ¿no? O sea, tiene que autocompactarse en este caso. El bloqueo en barras y el tiempo de fluencia, por lo tanto, podemos decir que su finalidad es conocer la medida de velocidad del flujo de concreto y la capacidad de colocación. El slope flow, ¿no? El ensayo de extensión de flujo, es el método más simple y el más utilizado. Eso es fácil, debido a la sencillez del equipo que se precisa. Está basado en el aparato de procedimiento de ensayo del cono de Abrams. Es parecido al cono de Abrams, pero no es el mismo. El cual es probablemente el ensayo más universal para la determinación de la trabajabilidad del concreto fresco, ¿no? Este ensayo se hace un asentamiento, ¿no? A una medida representativa, siendo el diámetro final de extensión de F. La medida fundamental se obtiene como resultado. El objetivo de dicho ensayo, el objetivo de dicho ensayo es evaluar la habilidad o facilidad de fluir en el concreto de prueba muy simple, según la norma de 1048, ¿no? O mesa de extensibilidad. Para esto se necesita aquí una base de no absorbente metálica, un cono de Abrams, un cronómetro, una wincha y un cucharón. ¿Cómo se hace esto? Fácil. Se tiene aquí el cono, ¿no? Sumerge la base teniendo el cuidado que no se repose el agua, ¿no? Que no haya agua, que esté solamente húmedo. Se rellena el concreto del cono de Abrams invertido, sin compactar. O sea, como se dice normal, de forma invertida, ni picar. Luego se levanta el cono y se controla la expansión diametral de la masa en el tiempo de fluencia. Slope flow o revenimiento del cono
Es una prueba que determina y cuantifica la fluidez de la masa. Y se relaciona también con la viscosidad del concreto. Entonces aquí vean, la planchita se saca poco a poco y se ve, ¿no? Cuánto ha sido lo que ha quedado del hormigón. Para que el concreto pueda ser considerado autocompactante, la expansión debe ser 60 centímetros, ¿no? A 65, en un tiempo máximo de 5 segundos. O sea, estas dos condiciones y es autocompactable, ¿no? Pero combinados con la prueba de la L, garantizamos que este hormigón sea autocompactable. Esta es una prueba normalizada en Alemania que tiene las siguientes características, ¿no? Equipo formado por un cono truncado de material no absorbente ni deformaciones, o sea, metálica, ¿no? De 20 centímetros de diámetro inferior y 13 de diámetro superior, con 20 de altura. La mesa armada con dos placas, ¿no? Como ven acá, del mismo material, de 70 por 70 de centímetros de lado. Estas se encuentran unidas por uno de sus lados con un dispositivo bisagra, ¿no? Que permite modificar el ángulo de unión entre ellas. Un pistón de madera. Vean acá, es el otro tipo de ensayo, pero este es según la normativa alemana, ¿no? Entonces también se puede verificar este tipo de hormigón autocompactante, como ven aquí en la figura. Temperatura del concreto. En este momento establece el procedimiento para determinar la temperatura de mezclas de concreto en estado fresco. Equipos, recipiente. Este recipiente para la muestra debe ser un material no absorbente y suficientemente amplio para proveer al menos 75 milímetros, ¿no? De concreto en todas direcciones. Dispositivo de medición de temperaturas. Tiene que ver un calibrador o un termómetro que debe ser capaz de medir la temperatura más o menos 0,5 grados centímetros, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la prueba, ¿no? Entonces, esto también se debe hacer una medición exacta. Bueno, el procedimiento es fácil, ¿no? Colocar el dispositivo de medición de temperatura en la mezcla de concreto fresco, de tal modo que el sensor esté sumergido al mínimo de 75 milímetros, ¿no? 3 pulgadas. Presionar levemente el concreto en la superficie alrededor del dispositivo para que la temperatura ambiente no afecte a la lectura. Dejar introducir el dispositivo al medidor de temperatura en el concreto fresco por 1 minuto de 1 a 2 minutos, ¿no? Hasta que la temperatura se estabilice y continuar leer y a continuación leer y registrar la temperatura. Esto es para controlar la temperatura del concreto, ¿no? El contenido de aire, ¿cómo se puede calcular el contenido de aire? Ya vamos a acabar. Este procedimiento establece el método de determinación del contenido de aire en una mezcla fresca de concreto. Equipos, equipo de aire, la varilla, ¿no? Debe ser lisa, recta, alrededor de 16 milímetros de pulgada, como se ve aquí en el gráfico. Martillo de goma, con un peso aproximadamente de 600 a 200 gramos, más o menos 200 gramos, para usar el recipiente de 14 litros o menores. La bombilla, la regla metálica, el cucharón y el recipiente, ¿no? Entonces es un procedimiento para determinar con este equipo, ¿no? Este equipo especial para determinar el contenido de aire. Bueno, el procedimiento es básicamente el que hemos dicho hace rato, ¿no? Hay que enresar la pasta de hormigón, hay que llenar por 3 capas, compactar cada 25 golpes, igual que una probeta, compactar la parte superior y la parte inferior, donde se va a determinar lo que es el porcentaje de aire. Y bueno, aquí tenemos lo más importante, ¿no? Aquí está. Cerrar la válvula de escape del aire y humedecer el interior de las tapas antes de acoplarla a las baldasas, ¿no? Cerrar la válvula principal del aire entre la cámara y el tazón y abrir ambas llaves de purga, ¿no? Para ver cuál es el porcentaje de aire que puede salir. Inyectar agua por la llave de purga hasta que salga otra llave de purga, ¿no? Bombear el aire dentro de la cámara hasta que la aguja del manómetro esté en la línea de presión. Ahí se va a verificar cuál es la presión que ejerce, ¿no? Por el aire. Esperar unos segundos para que la aguja estabilice, luego cerrar las válvulas de llave y de purga. Abrir la válvula principal entre la cámara de aire y el recipiente y dar pequeños golpes alrededor del recipiente con la ayuda del martillo de goma, ¿no? Para estabilizar la aguja del manómetro y registrar el porcentaje de aire. Es un procedimiento un poquito largo, no es tan importante para mí ver esto, pero sí es parte de la tecnología de hormigón verificar el contenido de aire, ¿no? Antes de tirar la cubierta, abrir las llaves de purga para descargar la presión y luego retirar la cubierta para luego abrir la válvula principal. Eso es un procedimiento básico.
Bueno, como último les voy a mostrar esa tablita. Esta parte es un poquito áspera, ¿no? De la teoría de la tecnología de hormigón, pero sí es, por lo menos es necesario que sepan los conceptos básicos de las pruebas que se hacen en todos los tipos de hormigones, ¿ya? Aquí tengo la tabla, los tiempos de fragado de concreto a diferentes temperaturas. Esto es una referencia, no es una ley. O sea, temperatura de 38 grados, 1, 2 o 3 horas, ¿no? 32, 2 a 2 tercios de horas. Aquí 1 a 2 tercios de horas, a 2 a 2 tercios de horas. 27, 4 horas. 21 grados, 6 horas. En Sucre, por lo general, fragua a las 5 horas, más o menos. Porque Sucre está a 20, 21, 23 grados en verano, ¿no? En primavera, verano, en invierno ya es, llegamos a los 10 y 4 grados. Entonces, fragua el hormigón en 11, 10 horas. Y en los climas fríos, 19 horas, ¿no? Cuando están entre 4 grados y un grado, menos un grado. Entonces, esta tablita les puede ayudar para saber cuándo hacer cómo van a saber en qué tiempo va a fraguar un hormigón. Lo ideal sería que fragúe en 1 hora y 2 tercios, ¿no? Hasta ahora, pero tienen que controlar ¿cómo se llama? La evaporación del agua, ¿no? Lo que es la exudación. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Evaluación y medidas de realizar, ¿no? Evaluación a realizar del concreto de fresco. Hay que evaluar el hormigón, la extensibilidad, desdevenimiento, masa volumétrica continua de aire, aspecto, cohesividad y sangrado. Estas evaluaciones hay que hacerlo en estado fresco. Ese es un resumen. Mediciones a realizar durante el ensayo de colocado de pruebas. Temperatura de concreto fresco, demanda de agua, litros por metro cúbico, temperatura ambiente, humedad relativa, relación agua-cemento, relación agua-finos, relación agua con agua, ¿no? O sea, qué agua está utilizando en un principio y qué relación de agua voy a utilizar al final de la mezcla. Evaluaciones realizadas en el concreto en estado endurecido, resistencia de compresión, 1, 3, 7, 14 y 28 días. Aquí falta el 14. Por lo general, 14 y 28 es lo que manda, ¿no? En estados hormigones rápidos, que sean de alto fragado, bueno, hormigones que se fragúan rápidamente a los 7 días. Resistencia a flexión 28 días, módulo de elasticidad 28 días y contracción por secado 28 a 56 días, ¿no? Conclusiones. La tecnología para producir concretos autocomputables es accesible y alcanzable, ¿no? Se puede hacer. Se obtiene concreto mucho más homogéneo y durable. El exceso de finos no incrementa la tendencia de la contracción por secado. Se obtiene un producto muy trabajable y amigable al constructor. Es fácil de colocar, elimina el trabajo, actividades que generan costos y son fuente de errores, ¿no? Por un mal compactado. Produce acabados más tersos y sin huecos, no hay segregación, es fácil de bombear y llena bien las cimbras, ¿no? Otras características como el módulo de elasticidad, la relación de resistencia-compresión, tensión por flexión, se modifican porque es importante conocerlas para que los especificadores y calculistas las apliquen en sus diseños, ¿no? Entonces tiene que haber conocimiento de eso. Y haya concordancia entre el diseño y la realidad estructural final. Eso vale decir que tiene que saber el que va a diseñar y construir qué tipo de hormigón va a utilizar. Y el hormigón que utiliza autocompactable tiene que conocer. Bueno, eso sería básicamente todo lo que es esta primera parte del módulo. Tal vez lo he hecho un poco rápido leído por el tema del tiempo, ¿no? Que es mucho material y me hubiera gustado explicarlo más detalladamente, pero el tiempo no nos da tampoco para hacerlo muy detalladamente en este caso. Pero esto es una parte teórica práctica donde hemos visto algunos casos en los que se puede utilizar este hormigón, los otros hormigones, y vamos a irnos directamente al módulo 2 el día lunes para ver ya lo que es la aplicación del hormigón en sí para pavimentos rígidos, ¿ya? Entonces vamos a empezar el módulo 2 el día lunes. Y si tiene alguna pregunta hasta acá de todo esto explicado, que es un poquito pesado, pero sí es importante que sepan esa parte de la tecnología de hormigón, que es la base, sobre todo para dosificar. No puedes dosificar hormigón sin conocer estos tipos de hormigones. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta o alguna inquietud que tengan? ¿O todo está ok? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hacen saber. Tenemos un par de minutos más antes que nos vayamos. Bueno, estamos un poco cansados, ¿les parece? Bueno, entonces el lunes nos vemos, estimados
participantes. Que tengan un buen fin de semana. Y cualquier duda que tengan, me la hacen saber el día lunes a primera hora. O si quieren, en este momento también les puedo escuchar, no hay problema. Bueno, eso sería todo, ¿no? Espero que tengan entonces una buena semana. A ver, Teodoro me dice de los tipos de hormigón. ¿Qué quieres saber? A ver, ¿qué es? Tenorio. Perdón, Teodoro. Algo que te pueda orientar en alguna duda que tengas. A ver, Tenorio, dime, ¿cuál es tu consulta? Ya, los tipos H21. ¿Qué es de los usos, no? Los usos de H21, como te digo, son hormigones estructurales normales. Se usan, no, pues no hay tipos H20, el tipo H21 es un tipo. O sea, del H21 no hay otro tipo. O sea, tu pregunta no es muy lógica, ¿no? El tipo H21 es de 21 megapascales, H25 es de 25 megapascales. El H30 35. Ahora, los tipos de hormigones, me estás diciendo, ¿no ven? Hay el tipo H10, que es el hormigón pobre para mejoramiento de suelos, o tipo de hormigones para nivelar, ¿no? El H15 también, que es un hormigón pobre, que tiene que utilizar algunas estructuras pequeñas, o también algunos tipos de bordillos. El H21 es un hormigón estructural que puedes utilizar en zapatas, muros y otro tipo de estructuras. El H25 también es estructural, que puedes utilizarlo en elementos de pilas. El H30, por ejemplo, se utiliza ya en elementos postensados, ¿no? Vigas postensadas. Esos son los tipos más o menos que se aplican en cada elemento estructural. ¿Ya? De todas maneras, el día lunes, si tienes alguna duda más, me las haces saber. Bueno, entonces gracias por su tiempo. Nos vemos el día.